¿Cómo están? Espero que estén iniciando una semana bendecida con la ayuda de Dios. En el horario que nos esté escuchando, le enviamos un saludo. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Gracias por permitirnos estar ahí con usted, ya sea que va conduciendo su automóvil o ya sea que está haciendo sus labores cotidianas. En el horario que usted esté ahí, le mandamos un saludo deseando que Dios le bendiga rica y abundantemente. También queremos agradecer sus mensajes, sus saludos, sus likes. Gracias por compartir con sus contactos esta lectura. En verdad se lo agradecemos mucho que se tome ese tiempo. Y gracias también por darse de alta en nuestros canales o en nuestras redes sociales. Si no lo ha hecho, dependiendo en qué aplicación esté usted o en qué red social esté, le invito a que se dé de alta para que así le estemos enviando oportunamente nuestras notificaciones de nuestras transmisiones. Así que bienvenidos y, como siempre, gracias por sus oraciones también. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3. Recuerde que estamos en el libro de Isaías. Y vamos a dar lectura al capítulo 3 de versículo 8 al 15. Recuerde usted que el día viernes empezamos a leer el capítulo 3 acerca del juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Y ya estamos viendo el juicio de Dios sobre estas dos ciudades. Ahora nos toca continuar del capítulo 3, versículo 8 al 15. Dice así: Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que bajáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amén. Hasta aquí concluyen estos versículos, hermanos y amigos. Vamos a hacer unas breves consideraciones. Y bueno, hemos estado estudiando este libro, el profeta Isaías, donde habla acerca de los juicios que vienen sobre Jerusalén y Judá. ¿Por qué habría de llevar el Señor ese juicio sobre Jerusalén y Judá? ¿Por qué? Bueno, esta sección responde a la pregunta, diciendo simplemente que la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. Esta es la respuesta, hermanos y amigos. A pesar de todas las grandes promesas que Dios le hizo, su pueblo le dio la espalda. La sentencia del Señor es siempre una respuesta al pecado y a la rebelión. Como dice Isaías, Jerusalén y Judá amontonaron mal para sí. Aquí Dios deja constancia de la evidencia contra su pueblo escogido que lo había desafiado. Él había visto todo su proceder, había visto todo aquello que habían olvidado. Habían olvidado los caminos del Señor. Y no les importaba lo que estaban haciendo, sin remordimiento alguno. Incluso publicaban su pecado, lo daban a conocer, se mofaban de su pecado, se hacían alarde de su pecado. Demostraron un avanzado estado de corrupción espiritual. La conciencia humana responde a las leyes de Dios que están inscritas en el corazón, pero su pueblo había dejado de escuchar a su voz interior tan ciertamente como había dejado de oír la voz de Dios que encontramos en las Escrituras. Hermanos y amigos, ni siquiera disimulaban mientras se vanagloriaban de sus pecados. Incluso las expresiones de sus rostros, en los que no aparecía ni un asomo de vergüenza ni de arrepentimiento,
mostraban desprecio por la ley divina, habían desafiado al Señor con su comportamiento y el juicio les iba a llegar aunque se pudiera tardar por algún tiempo. ¿Les suena parecido esto a lo que estamos viviendo? Ponga mucha atención. Pero en medio de esta sentencia el profeta pronunció palabras de consuelo para los justos. El juicio de Dios no es indiscriminado. Él sabe cómo librar a los suyos, aquellos cuyos pecados antes rojos como la grana han sido lavados y emblanquecidos hasta ser blancos como la nieve. Dios los había declarado santos y rectos ante Él por medio de la fe en la declaración de su palabra. Así que ya no eran parte de la sociedad impía condenada que se menciona en este capítulo. Su fe se evidenciaba en el cambio de las actitudes y de los hechos, porque dice: al justo le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Mientras la tierra existía o exista, hermanos, siempre habrá gente piadosa morando entre los impíos, en preparación para el juicio final. Dios continuará juzgando a los malvados, mientras los creyentes vivan en sociedades muy similares a las corruptas que describe aquí Isaías. Pueden encontrar aliento en todas las promesas de Dios. Una de estas promesas nos asegura que en algún momento Él juzgará a todos los incrédulos y llevará a los creyentes a su presencia, a las moradas eternas. Mientras tanto, usted y yo no debemos dudar de la sentencia que le aguarda a los malvados, a quienes se les dará su pago, porque la paga del pecado es muerte. Y aunque parece que el pecado avanza diariamente y el mal reemplaza al bien, trastornando al mundo, hermano y amigo, el juicio de Dios vendrá, y ay de los impíos. Así que, queridos hermanos, la situación que se describe se debió a que el pueblo se había apartado de Dios. En estos los líderes escogidos tenían una gran culpa. El profeta se lamenta: pueblo mío, los que te guían te engañan. Notamos que cuando el profeta escribió pueblo mío, se hallaba en medio de una población pecadora cuyos líderes tenían el deber de señalar el camino de Dios, su verdad y su moralidad, pero no lo hicieron. Con demasiada frecuencia, la historia del pueblo israelita del Antiguo Testamento está matizada por líderes que se apartaron del Señor y a su vez descarriaron al pueblo. Hermanos y amigos, recuerden que el liderazgo siempre entraña una grave responsabilidad. Finalmente, Isaías presenta a Dios de pie ante el tribunal para pronunciar su sentencia contra los ancianos del pueblo, a quienes acusa de destruir su viña. Una imagen de su nación que el profeta va a explorar con más detalle en el capítulo 5 cuando veamos. Hermanos y amigos, la acusación se refiere a la insensibilidad de los líderes en sus actos contra los pobres. Cuando deberíamos de preocuparnos por los necesitados, por los desprotegidos, por los menesterosos, o cuando ellos debieron haberlo hecho, ¿qué hacían? Los poderosos los saqueaban, les robaban lo poco que tenían. Pero el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, proclama una sentencia contra todos ellos por su injusticia, por su avaricia y por su crueldad. No había escape de la sentencia. Ninguna defensa podría detener la ejecución de la justa ira de Dios. Y eso lo veremos en los siguientes capítulos y en los siguientes versículos. Por lo pronto, hagamos una oración y pidamos al Señor que nos ayude para caminar en sus mandamientos y en sus leyes. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos. Señor Jesús, te pido tu ayuda. Ayúdanos a caminar firmes en ti. Gracias por la oportunidad que nos das este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana para concluir el capítulo 3 por lo pronto. Que Dios les bendiga y la paz de Dios.